Cándido o el optimismo. Voltaire. Capítulos 19 al 24. Capítulo 19. Lo que le sucedió en Surinam y cómo Cándido trabó conocimiento con Martín. La primera jornada de nuestros dos viajeros fue bastante agradable. Estaban animados por la idea de verse dueños de más tesoros de los que Asia, Europa y África podían reunir. Cándido, entusiasmado, escribió el nombre de Cunegunda en los árboles. En la segunda jornada, 2 de sus carneros se hundieron en los pantanos y se abismaron en ellos con sus cargas. Otros 2 carneros murieron de fatiga unos días después. 7 u 8 perecieron luego de hambre en un desierto. Otros cayeron al cabo de algunos días en precipicios. Finalmente, después de 100 días de marcha, solo les quedaban 2 carneros. Cándido le dijo a Cacambo: «Amigo mío, ya veis cuán perecederas son las riquezas de este mundo. Lo único sólido es la virtud y la dicha de ver a la señorita Cunegunda». «Lo admito», dijo Cacambo, «pero todavía nos quedan 2 carneros con más tesoros de los que tendrá nunca el rey de España. Y a lo lejos veo una ciudad que, si no me engaño, es Surinam, perteneciente a los holandeses. Estamos llegando al final de nuestras fatigas y al principio de nuestra felicidad». Al acercarse a la ciudad, encontraron a un negro tendido en tierra, que solo tenía la mitad de sus ropas, es decir, un calzón de tela azul. A este pobre hombre le faltaban la pierna izquierda y la mano derecha. Dios mío», le dijo Cándido en holandés, «¿qué haces ahí, amigo mío, en el estado horrible en que te veo?» «Espero a mi amo, el señor Bardendendur, el famoso comerciante», respondió el negro. «¿Ha sido el señor Vanderdendur», dijo Cándido, «el que te ha tratado así?» «Sí, señor», dijo el negro, «es la costumbre. Nos dan un calzón de tela por todo vestido 2 veces al año. Cuando trabajamos en los ingenios y la muela nos pilla el dedo, nos cortan la mano. Cuando queremos huir, nos cortan la pierna. Yo me he encontrado en ambos casos. A ese precio coméis vos azúcar en Europa. Sin embargo, cuando mi madre me vendió por 10 escudos patagones en la costa de Guinea, me decía: «Querido hijo, bendice nuestros fetiches. Adóralos siempre, te harán vivir feliz. Tienes el honor de ser esclavo de nuestros señores los blancos, y con ello labras la fortuna de tu padre y de tu madre». Ay, no sé si he labrado su fortuna, pero ellos no han labrado la mía. Los perros, los monos y los loros son 1000 veces menos desdichados que nosotros. Los fetiches holandeses que me convirtieron me dicen cada domingo que todos somos hijos de Adán, blancos y negros. No soy genealogista, pero si esos predicadores dicen la verdad, todos somos primos hermanos. Y estaréis de acuerdo conmigo en que no se puede tratar a los parientes de una manera más horrible. «Oh, Pangloss», exclamó Cándido, «no adivinaste esta abominación. Es un hecho que al final habré de renunciar a tu optimismo». «¿Qué es optimismo?», decía Cacambo. «Ay», dijo Cándido, «es la manía de sostener que todo está bien cuando todo está mal». Y derramaba lágrimas mirando a su negro y llorando entró en Surinam. Lo primero que preguntan es si hay en el puerto algún bajel que pueda enviarse a Buenos Aires.
El individuo al que se dirigieron era precisamente un patrón español que se ofreció a cerrar con ellos un trato honrado. Lo citó en un figón. Cándido y el fiel Cacambo fueron a esperarle allí con sus 2 carneros. Cándido, que hablaba con el corazón en la mano, le contó al español todas sus desventuras y le confesó que quería raptar a la señorita Cunegunda. «Mucho me guardaré de llevaros a Buenos Aires», dijo el patrón. «Me colgarían y a vos también. La hermosa Cunegunda es la amante favorita de Monseñor». Aquello fue como un rayo para Cándido. Estuvo llorando mucho tiempo. Finalmente llevó aparte a Cacambo. «Esto es, querido amigo, lo que tienes que hacer», le dijo. «En nuestras alforjas tenemos cada uno 5 o 6 millones de diamantes. Tú eres más hábil que yo. Vete a Buenos Aires en busca de la señorita Cunegunda. Si el gobernador pone dificultades, dale 1 millón. Si no se rinde, dale 2. Tú no has matado a ningún inquisidor. No desconfiarán de ti. Yo equiparé otro bajel e iré a esperarte a Venecia. Es un país libre donde no hay nada que temer ni de búlgaros, ni de ávaros, ni de judíos, ni de inquisidores». Cacambo aplaudió esta sabia resolución. Estaba desesperado por separarse de su buen amo, convertido en su amigo íntimo, pero el placer de serle útil prevaleció sobre el dolor de abandonarlo. Se abrazaron derramando lágrimas. Cándido le recomendó que no olvidara a la buena vieja. Cacambo partió aquel mismo día. Qué buen hombre era el tal Cacambo. Cándido permaneció todavía algún tiempo en Surinam y esperó a que otro patrón quisiera llevarlo a Italia, a él y a los 2 carneros que le quedaban. Tomó criados y compró cuanto necesitaba para un largo viaje. Por último, el señor Van der Dendur, dueño de un gran navío, se presentó ante él. «¿Cuánto queréis?», preguntó a este hombre, «por llevarme directamente a Venecia, a mí, a mis criados, mi equipaje y los 2 carneros que veis ahí?» El patrón pidió 10.000 piastras. Cándido no lo dudó. «Oh», se dijo aparte el taimado Van der Dendur, «este extranjero da 10.000 piastras de golpe. Debe ser muy rico». Luego, volviendo al cabo de un momento, dio a entender que no podía partir por menos de 20.000. «Bueno», dijo Cándido, «las tendréis». «Vaya», pensó para sus adentros el mercader, «este hombre da 20.000 piastras con la misma facilidad que 10.000». Volvió de nuevo y dijo que no podía llevarle a Venecia por menos de 30.000 piastras. «Tendréis entonces 30.000», respondió Cándido. «Oh», volvió a decirse el mercader holandés, 30.000 piastras no significan nada para este hombre. Sin duda, los 2 carneros llevan inmensos tesoros. No insistamos más. Hagámosle pagar primero las 30.000 piastras y luego ya veremos». Cándido vendió 2 diamantes pequeños, el menor de los cuales valía todo el dinero que exigía el patrón. Lo pagó por adelantado. Los 2 carneros fueron embarcados. Cándido iba en una pequeña barca para reunirse con la nave en la rada. El patrón se apresura, tiende velas y leva anclas. El viento le favorece. Cándido, anonadado y estupefacto, no tarda en perderlo de vista. «¡Ay!», exclama, «vaya jugarreta, es digna del viejo mundo». Regresa a la orilla abrumado de dolor porque había perdido un tesoro capaz de hacer la fortuna de 20 monarcas. Se presenta ante el juez holandés y, como estaba algo alterado, golpea con fuerza en la puerta. Entra, expone su aventura y grita algo más alto de lo conveniente. El juez empieza por hacerle pagar 10.000 piastras por el ruido que había hecho. Luego lo escuchó pacientemente. Le prometió examinar su caso tan pronto como el mercader hubiera vuelto y se hizo pagar otras 10.000 piastras por los gastos de la audiencia.
Este proceder acabó por desesperar a Cándido. Había soportado, en verdad, desgracias 1000 veces más dolorosas, pero la sangre fría del juez y la del patrón que le había robado encendieron su bilis y lo sumieron en negra melancolía. La maldad de los hombres se mostraba a su espíritu en toda su fealdad. Solo se alimentaba de ideas tristes. Por fin, estando a punto de partir rumbo a Burdeos, un bajel francés, como ya no tenía carneros cargados de diamantes que embarcar, alquiló un camarote del navío a su justo precio e hizo correr por la ciudad la voz de que pagaría el pasaje y la comida y daría 2000 piastras a un hombre honrado que quisiera hacer con él el viaje, a condición de que el hombre fuera el más descontento de su condición y el más desventurado de la provincia. Se presentó tal multitud de pretendientes que una flota no habría podido contenerlos. Queriendo elegir entre los de más alto rango, Cándido se fijó en una veintena de personas que le parecían bastante sociables, y todas pretendían merecer la preferencia. Los reunió en su figón y les dio de cenar a condición de que cada cual jurase contar fielmente su historia, prometiendo elegir a quien le pareciese más digno de lástima y más descontento de su condición por motivo más justo, y dar a los demás alguna gratificación. La sesión duró hasta las 4 de la mañana. Escuchando todas sus aventuras, Cándido se acordaba de lo que le había dicho la vieja camino de Buenos Aires y de la apuesta que ella había hecho de que no había nadie en el navío al que no le hubieran ocurrido grandísimas desgracias. A cada aventura que le contaban pensaba en Pangloss. ¿Qué apuros pasaría Pangloss para demostrar su sistema?, se decía. Me gustaría que estuviese aquí. Desde luego, si todo va bien, es en El Dorado y no en el resto de la tierra. Por fin se decidió en favor de un pobre sabio que había trabajado 10 años para los libreros de Ámsterdam. Juzgó que no había oficio en el mundo del que se pudiera estar más asqueado. Aquel sabio, que además era un buen hombre, había sido robado por su mujer, pegado por su hijo y abandonado por su hija, que se había hecho raptar por un portugués. Acababa de verse privado de un pequeño empleo del que subsistía y los predicadores de Surinam lo perseguían porque le tomaban por sociniano. Hay que confesar que los otros eran, por lo menos, tan desgraciados como él, pero Cándido esperaba que el sabio le distrajera durante el viaje. Todos sus demás rivales opinaron que Cándido les hacía gran injusticia, pero los aplacó dándoles 100 piastras a cada uno. Capítulo 20. De lo que les sucedió en el mar a Cándido y a Martín. El viejo sabio, que se llamaba Martín, embarcó pues para Burdeos con Cándido. Uno y otro habían visto mucho y sufrido mucho, y aunque el navío hubiera debido hacerse a la vela desde Surinam rumbo a Japón, doblando por el Cabo de Buena Esperanza, habrían tenido materia para hablar del mal moral y del mal físico durante todo el viaje. Sin embargo, Cándido tenía una gran ventaja sobre Martín, y es que seguía esperando volver a ver a la señorita Cunegunda, mientras que Martín no tenía nada que esperar. Además, aquel tenía oro y diamantes, y aunque hubiera perdido 100 grandes carneros rojos cargados con los mayores tesoros de la tierra, aunque siguiera pesando sobre su corazón la bribonada del patrón holandés, sin embargo, cuando pensaba en lo que le quedaba en las faltriqueras y cuando hablaba de Cunegunda, sobre todo al terminar las comidas, seguía inclinándose por el sistema de Pangloss. ¿Y vos, señor Martín?, le dijo al sabio, ¿qué pensáis de todo esto? ¿Cuál es vuestra idea sobre el mal moral y el mal físico? Señor, respondió Martín, mis sacerdotes me han acusado de ser sociniano, pero lo cierto es que soy maniqueo. Os burláis de mí, dijo Cándido. Ya no hay maniqueos en el mundo. Quedo yo, dijo Martín. No sé qué hacer, pero no puedo pensar de otro modo.
Debéis de tener el diablo en el cuerpo, dijo Cándido. Se entromete tanto en los asuntos de este mundo, dijo Martín, que bien podría estar en mi cuerpo lo mismo que en cualquier otra parte. Pero os confieso que, tendiendo la vista sobre este globo, o mejor, sobre este glóbulo, pienso que Dios lo abandonó a algún ser maléfico, exceptuando siempre el dorado. Casi nunca he visto ciudad que no desee la ruina de la ciudad vecina, ni familia que no quisiera exterminar a alguna otra familia. En todas partes, los débiles odian a los poderosos ante los que se arrastran, y los poderosos los tratan como rebaños cuya lana y carne se venden. 1 millón de asesinos organizados en regimientos, corriendo de un extremo a otro de Europa, ejercen el asesinato y el bandidaje con disciplina para ganarse el pan, porque no hay oficio más honrado. Y en las ciudades, que parecen gozar de la paz y donde las artes florecen, los hombres son devorados por más envidias, preocupaciones e inquietudes que calamidades sufre una ciudad sitiada. Los pesares secretos son más crueles aún que las miserias públicas. En una palabra, he visto tanto y tanto he pasado que soy maniqueo. Sin embargo, habrá algo bueno, replicaba Cándido. Puede ser, decía Martín, pero yo no lo conozco. En medio de esta disputa se oyó un estruendo de cañón. El ruido crece por momentos. Cogen sus catalejos. Divisan 2 bajeles que combatían a unas 3 millas de distancia. El viento acerca ambos al navío francés, cuyos pasajeros tuvieron el placer de ver el combate a sus anchas. Por fin, uno de los bajeles soltó al otro una andanada tan baja y tan precisa que lo echó a pique. Cándido y Martín divisaron con toda claridad a 1 centenar de hombres sobre la cubierta del navío que se hundía. Todos alzaban las manos al cielo y proferían clamores espantosos. En un instante todo fue engullido. Bueno, dijo Martín, así es como se tratan unos a otros los hombres. Cierto, hay algo diabólico en este asunto, dijo Cándido. Mientras así hablaba, divisó no sé qué de un rojo brillante que nadaba junto a su navío. Botaron una chalupa para ver qué podía ser. Era uno de sus carneros. Cuando encontró el carnero, Cándido sintió una alegría superior a su dolor por perder 100 completamente cargados de gruesos diamantes del dorado. Pronto se dio cuenta el capitán francés de que el capitán del navío que quedaba sobre el agua era español y que el del navío hundido era un pirata holandés, el mismo que había robado a Cándido. Las inmensas riquezas de que se había apoderado el malvado fueron sepultadas con él en el mar, y no se salvó más que un carnero. Ya veis que a veces el crimen se paga, le dijo Cándido a Martín. Ese granuja de patrón holandés ha tenido el destino que merecía. Sí, dijo Martín, pero era preciso que también pereciesen los pasajeros de su barco. Dios ha castigado a ese granuja y el diablo ha ahogado a los demás. Entretanto, el navío francés y el español siguieron su ruta y Cándido continuó sus conversaciones con Martín. Discutieron 15 días seguidos y al cabo de los 15 días estaban tan adelantados como el primero. Pero a la postre hablaban, se comunicaban ideas, se consolaban. Cándido acariciaba a su carnero. Si he vuelto a encontrarte, dijo, también podré encontrar de nuevo a Cunegunda. Capítulo 21. Cándido y Martín se acercan a las costas de Francia y razonan. Por fin avistaron las costas de Francia. ¿Habéis estado alguna vez en Francia, señor Martín? Dijo Cándido. Sí, dijo Martín. Recorrí varias provincias. Hay unas donde la mitad de sus habitantes están locos, otras donde se pasan de listos,
otras donde por regla general son bastante mansos y bastante necios, otras donde presumen de agudos, y en todas la principal ocupación es el amor, la segunda la maledicencia y la tercera decir tonterías. Pero, señor Martín, ¿habéis visto París? Sí, he visto París. Tiene de todas esas especies. Es un caos. Es un tropel donde todo el mundo busca el placer y donde casi nadie lo encuentra. Eso me pareció, al menos. Estuve poco tiempo. Nada más llegar me robaron cuanto tenía. Unos ladrones en la feria de Saint-Germain. Me tomaron a mí mismo por ladrón y estuve 8 días en la cárcel. Después me hice corrector de imprenta para ganar algún dinero con que volver a pie a Holanda. Conocí a la canalla escribiente, a la canalla cabalante y a la canalla convulsionaria. Dicen que hay gentes muy educadas en esa ciudad. Me gustaría creerlo. Por mi parte no siento ninguna curiosidad de ver Francia, dijo Cándido. Fácilmente adivinaréis que cuando uno ha pasado un mes en El Dorado, ya no se preocupa de ver sobre la tierra más que a la señorita Cunegunda. Voy a esperarla en Venecia. Atravesaremos Francia para ir a Italia. ¿Me acompañaréis? De 1000 amores, dijo Martín. Dicen que Venecia solo es buena para los nobles venecianos, pero que, sin embargo, acogen muy bien a los extranjeros cuando tienen mucho dinero. Yo no lo tengo, vos sí, os seguiré a todas partes. A propósito, dijo Cándido, ¿pensáis que la tierra fue originariamente un mar, como se asegura en este grueso libro que pertenece al capitán del barco? No creo nada de eso, dijo Martín, ni tampoco todas esas fantasías que nos cuentan desde hace algún tiempo. Pero entonces, ¿a qué fin fue formado este mundo? Dijo Cándido. Para hacernos rabiar, respondió Martín. ¿No os sorprendió mucho, prosiguió Cándido, el amor que aquellas 2 muchachas del país de los orejones sentían por aquellos 2 monos en esa aventura que ya os he contado? En absoluto, dijo Martín. No veo que esa pasión tenga nada de extraño. He visto tantas cosas extraordinarias que ya no hay nada de extraordinario. ¿Creéis, dijo Cándido, que los hombres se hayan matado siempre unos a otros como hacen en la actualidad? ¿Que siempre hayan sido mentirosos, trapaceros, pérfidos, ingratos, bergantes, débiles, versátiles, cobardes, envidiosos, glotones, borrachos, avaros, ambiciosos, sanguinarios, calumniadores, lujuriosos, fanáticos, hipócritas y necios? ¿Creéis, dijo Martín, que los gavilanes se hayan comido siempre a los palomos cuando los han encontrado? Desde luego, dijo Cándido. Pues bien, dijo Martín, si los gavilanes han tenido siempre el mismo carácter, ¿por qué pretendéis que los hombres hayan modificado el suyo? Oh, dijo Cándido, hay mucha diferencia, porque el libre albedrío... Y razonando de esta suerte, llegaron a Burdeos. Capítulo 22. De lo que le sucedió en Francia a Cándido y a Martín. Cándido solo se detuvo en Burdeos el tiempo necesario para vender algunos pedruscos de El Dorado y para alquilar una buena silla de posta de 2 plazas, porque ya no podía prescindir de su filósofo Martín. Solo le apenó mucho separarse de su carnero, que dejó a la Academia de Ciencias de Burdeos, la cual propuso por tema del premio de aquel año averiguar por qué la lana de aquel carnero era roja. Y el premio fue adjudicado a un sabio del norte que demostró por A más B menos C dividido por Z que el carnero debía ser rojo y morir de viruela. Sin embargo, todos los viajeros que Cándido encontró en los figones de la ruta le decían: «Nosotros vamos a París».
Esta diligencia general terminó por despertar sus ganas de ver esa capital. No le suponía gran desvío del camino a Venecia. Entró por el barrio de Saint-Marceau y creyó estar en la aldea más mísera de Westfalia. Apenas llegó Cándido a su posada, fue atacado por una ligera enfermedad causada por sus fatigas. Como tenía en el dedo un diamante enorme y habían visto en su equipaje un cofrecito prodigiosamente pesado, pronto tuvo a su cabecera 2 médicos a los que no había llamado, algunos amigos íntimos que no lo abandonaban y 2 beatas que mandaban calentar sus caldos. Martín decía: «Recuerdo haber estado enfermo también en París en mi primer viaje. Era muy pobre, por eso no tuve ni amigos, ni beatas, ni médicos, y me curé». Mientras tanto, a fuerza de medicinas y sangrías, la enfermedad de Cándido se agravó. Un beneficiado del barrio fue a pedirle con mucha cortesía un billete pagadero al portador para el otro mundo. Cándido no quiso hacerlo. Las beatas le aseguraron que era una moda nueva. Cándido repuso que él no era un hombre a la moda. Martín quiso tirar al beneficiado por la ventana. El clérigo juró que no enterrarían a Cándido. Martín juró que él enterraría al clérigo si seguía importunándoles. La pelea se acaloró. Martín lo cogió por los hombros y lo echó a empellones, lo cual provocó un gran escándalo del que se levantó atestado. Cándido se curó y durante su convalecencia cenó muy bien acompañado. Se jugaban fuertes sumas. A Cándido le sorprendía mucho que nunca le llegaran haces, pero a Martín no le sorprendía. Entre los que le hacían los honores de la ciudad mostrándosela, había un pequeño abate del Périgord, una de esas personas solícitas, siempre alertas, siempre serviciales, descaradas, cariñosas, complacientes, que acechan el paso de los forasteros, les cuentan la historia escandalosa de la ciudad y les ofrecen placeres a cualquier precio. Llevó primero a Cándido y a Martín al teatro. Representaban una tragedia nueva. Cándido se encontró colocado junto a varios ingenios, lo cual no le impidió llorar en escenas perfectamente interpretadas. Uno de los razonadores que estaba a su lado le dijo en un entreacto: «Hacéis mal en llorar. Esa actriz es muy mala. El actor que trabaja con ella es todavía peor. La pieza es además peor que los actores. El autor no sabe una palabra de árabe y sin embargo la acción ocurre en Arabia. Y además es un hombre que no cree en las ideas innatas. Mañana os traeré 20 folletos contra él». «Señor, ¿cuántas piezas de teatro tenéis en Francia?», dijo Cándido al abate, el cual respondió: 5 o 6.000. «Es mucho», dijo Cándido. «De ellas, ¿cuántas son buenas?». 15 o 16, replicó el otro. «Es mucho», dijo Martín. Cándido quedó encantado con una actriz que encarnaba a la reina Isabel en una tragedia bastante floja que se representa de vez en cuando. «Me gusta mucho esa actriz», dijo a Martín. «Tiene cierto parecido con la señorita Cunegunda. Me encantaría saludarla». El abate perigordino se ofreció a presentarlo. Cándido, educado en Alemania, preguntó cuál era la etiqueta y cómo se trataba en Francia a las reinas de Inglaterra. «Hay que distinguir», dijo el abate. «En provincias se las lleva al figón. En París se las respeta cuando son hermosas y se las tira al muladar cuando están muertas». «Reinas al muladar», dijo Cándido. «Cierto», dijo Martín. «El señor abate tiene razón. Me hallaba yo en París cuando Mademoiselle Monim pasó, como se dice, de esta vida a la otra. Le negaron entonces lo que estas gentes llaman los honores de la sepultura, es decir, pudrirse como todos los mendigos del barrio en un mal cementerio. Fue enterrada completamente aparte de su banda en la esquina de la calle de Bourgogne,
cosa que debió causarle gran pesar porque pensaba con mucha nobleza. «¡Qué falta de cortesía!», dijo Cándido. «¿Qué queréis?», dijo Martín. «Esas gentes están hechas así. Imaginad todas las contradicciones, todas las incompatibilidades posibles. Las veréis en el gobierno, en los tribunales, en las iglesias, en los espectáculos de esta divertida nación». «¿Es cierto que en París siempre están riendo?», dijo Cándido. «Sí», dijo el abate, «pero lo hacen rabiando, porque aquí se quejan de todo a carcajadas, y hasta las acciones más detestables se hacen riendo». «¿Quién es ese mamarracho que me hablaba tan mal de la pieza en que he llorado tanto y cuyos autores me han proporcionado tanto placer?», dijo Cándido. «Es un perdido», respondió el abate, «que se gana la vida hablando mal de todas las obras de teatro y de todos los libros. Odia a todo el que triunfa, como los eunucos odian a los que gozan. Es una de esas serpientes de la literatura que se alimentan de fango y de veneno. Es un foliculario». «¿A qué llamáis vos foliculario?», dijo Cándido. «A uno que escribe hojas volanderas, un frérón». Así es como Cándido, Martín y el Perigordino razonaban en la escalera, viendo desfilar a la gente una vez terminada la obra. «Aunque tengo mucha prisa por ver a la señorita Cunegunda, me gustaría cenar con Mademoiselle Clairon, porque me ha parecido admirable». El abate no era hombre que frecuentase a Mademoiselle Clairon, que solo se relacionaba con gentes de clase. «Esta noche está comprometida», dijo, «pero tendré el honor de llevaros a casa de una dama de calidad y allí conoceréis París como si hubierais vivido aquí 4 años». Cándido, que era curioso por naturaleza, se dejó llevar a casa de la dama en el corazón del barrio de Saint-Honoré. Estaban metidos en un faraón, cada uno de los 12 tristes puntos tenían en la mano un cuadernillo de cartas, registro cornudo de sus desventuras. Reinaba un profundo silencio. En la frente de los puntos había palidez, inquietud en la del banquero, y la anfitriona, sentada junto a ese despiadado banquero, observaba con ojos de lince todos los parolis, todos los set élevés du compagne que cada jugador marcaba doblando el pico de sus naipes. Ella les hacía desdoblarlo con una atención severa, pero cortés y sin enfadarse, por miedo a perder parroquianos. La dama se hacía llamar Marquesa de Parolignac. Su hija de 15 años estaba entre los puntos y con un guiño avisaba de las fullerías de aquellas pobres gentes que trataban de reparar las crueldades del destino. El abate Perigordino, Cándido y Martín entraron. No se levantó nadie, ni nadie los saludó ni los miró. Todos estaban profundamente frascados en sus cartas. La señora baronesa de Zanda-Tentronckh era más cortés, dijo Cándido. Mientras, el abate se acercó al oído de la marquesa, que se incorporó a medias, honró a Cándido con una graciosa sonrisa y a Martín con un gesto de cabeza muy noble. Mandó dar asiento y un juego de cartas a Cándido, que perdió 50.000 francos en 2 tallas, tras lo cual cenaron alegremente, y todo el mundo estaba asombrado de que Cándido no se hubiese conmocionado por la pérdida. Los lacayos decían entre sí, en su lenguaje de lacayos: «Tiene que ser algún milord inglés». La cena fue como la mayoría de las cenas de París. Al principio silencio, luego un rumor de palabras que no se distinguen, luego bromas, en su mayoría insípidas, noticias falsas, malos razonamientos, un poco de política y mucho de maledicencia. Se habló incluso de libros nuevos. ¿Habéis leído la novela del señor Gauchat, doctor en teología?, dijo el abate Perigordino. Sí, respondió uno de los comensales, pero no he podido acabarla. Tenemos una multitud de escritos impertinentes, pero todos juntos no llegan a la impertinencia de Gauchat, doctor en teología.
Estoy tan harto de esa inmensidad de libros detestables que nos inundan que me he puesto a jugar al faraón. ¿Y de las misceláneas de Arcediano T, qué decís?, preguntó el abate. ¡Ay!, dijo la señora de Parolignac, mortalmente aburridas. ¿De qué modo tan curioso dice todo lo que la gente ya sabe? ¿Con qué pesadez discute lo que ni siquiera merece la pena anotar de pasada? ¿Cómo se apropia sin ingenio del ingenio de los demás? ¿Cómo estropea lo que roba? ¿Cómo me aburre? Pero no me aburrirá más. Del Arcediano, con haber leído unas páginas, basta. Había en la mesa un hombre sabio y de gusto que apoyó lo que decía la marquesa. Hablaron luego de tragedias. La dama preguntó por qué había tragedias que algunas veces se representaban y que no podían leerse. El hombre de gusto explicó muy bien que hay obras que pueden tener cierto interés y casi ningún mérito. Demostró en pocas palabras que no bastaba con introducir una o dos de esas situaciones que se dan en todas las novelas y que siempre seducen a los espectadores, sino que hay que ser nuevo sin ser extravagante, sublime a menudo y siempre natural, conocer el corazón humano y hacerle hablar, ser gran poeta sin que jamás ningún personaje de la pieza parezca poeta, conocer perfectamente la lengua, hablarla con pureza, con armonía continua, sin que la rima perjudique nunca el sentido. Quien no observe estas reglas, añadió, puede hacer una o dos tragedias aplaudidas en el teatro, pero jamás figurará en el rango de los buenos escritores. Hay poquísimas tragedias buenas. Unas son idilios en diálogos bien escritos y bien rimados. Otras, razonamientos políticos que duermen o amplificaciones que repelen. Otras, sueños de energúmeno, de estilo bárbaro, frases interrumpidas, largos apóstrofes a los dioses por no saber hablar a los hombres. Máximas falsas, lugares comunes ampulosos. Cándido escuchó estas palabras atentamente y se hizo una gran idea del personaje que así discurría. Y como la marquesa se había preocupado de ponerle a su lado, se acercó a su oído y se tomó la libertad de preguntarle quién era aquel hombre que tan bien hablaba. «Es un sabio», dijo la dama, «que no puntea y que el abate me trae algunas veces a cenar. Lo sabe todo de tragedias y libros, y ha escrito una tragedia silbada y un libro del que nunca se ha visto fuera de la tienda de su librero más ejemplar que el que a mí me ha dedicado». «¡Qué gran hombre!», dijo Cándido. «Es otro Pangloss». Entonces, volviéndose hacia él, le dijo: «Señor, seguro que pensáis que todo va de la mejor manera posible en el mundo físico y en el moral, y que nada puede suceder de otro modo». «Yo, señor», le respondió el sabio, «no pienso nada de todo eso. Me parece que todo va mal entre nosotros, que nadie sabe ni cuál es su rango, ni cuál es su cargo, ni lo que hace, ni lo que debe hacer, y que salvo la cena, que es bastante alegre y donde parece haber bastante unión, el resto del tiempo se pasa en querellas impertinentes. Jansenistas contra molinistas, gentes del parlamento contra gentes de iglesia, gentes de letras contra gentes de letras, cortesanos contra cortesanos, financieros contra el pueblo, mujeres contra maridos, parientes contra parientes. Es una guerra eterna». Cándido le replicó: «He visto cosas peores, pero un sabio que luego tuvo la desgracia de ser ahorcado me enseñó que todo va de maravilla. Todo eso no son sino sombras en un hermoso cuadro». «Vuestro ahorcado se burlaba del mundo», dijo Martín. «Vuestras sombras son manchas horribles». «Son los hombres los que hacen las manchas», dijo Cándido, «y no pueden dejar de hacerlas». «Entonces no son culpables», dijo Martín. La mayoría de los puntos, que no entendían nada de aquel lenguaje, bebían, y Martín discutió con el sabio
y Cándido contó una parte de sus aventuras a la dueña de la casa. Después de la cena, la marquesa llevó a Cándido a su gabinete y le hizo sentarse en un canapé. «¿Y bien?», le dijo, «¿seguís locamente enamorado de la señorita Cunegunda de Zanda-Tentrong?» «Sí, señora», respondió Cándido. La marquesa le replicó con una sonrisa tierna. «Me respondéis como un joven de Westfalia. Un francés me habría dicho, cierto que amé a la señorita Cunegunda, pero al veros, señora, temo que ya no la amo». «Ay, señora», dijo Cándido, «responderé como queráis». «Vuestra pasión por ella», dijo la marquesa, empezó recogiendo su pañuelo. «Yo quiero que me recojáis mi liga». «De todo corazón», dijo Cándido, y la recogió. «Pero quiero que me la pongáis», dijo la dama, y Cándido se la puso. «Ya veis», dijo la dama, «vos sois extranjero, a veces hago languidecer a mis amantes de París 15 días, pero a vos me entrego desde la primera noche porque hay que hacer los honores del país a un joven de Westfalia». Habiendo visto la hermosa 2 enormes diamantes en las 2 manos de su joven extranjero, los elogió con tan buena fe que de los dedos de Cándido pasaron a los dedos de la marquesa. Al retirarse con su abate Perigordino, Cándido sintió algún remordimiento por haber cometido una infidelidad contra la señorita Cunegunda. El señor abate lo acompañó en su pesadumbre. Aunque era poco lo que él perdía de las 50.000 libras que Cándido se había jugado en el juego y del valor de los 2 brillantes mitad dados, mitad arrancados, su intención era aprovecharse, mientras pudiese, de las ventajas que el conocimiento de Cándido podía procurarle. Le habló mucho de Cunegunda y Cándido le dijo que pediría perdón a esta bella por su infidelidad cuando volviese a verla en Venecia. El Perigordino redobla sus cortesías y atenciones, y se toma un interés afectuoso por todo lo que Cándido decía, por todo lo que hacía, por todo lo que quería hacer. «Entonces, señor, ¿tenéis cita en Venecia?» «Sí, señor abate», dijo Cándido. «Es absolutamente necesario que vaya a reunirme con la señorita Cunegunda». Entonces, arrastrado por el placer de hablar de lo que amaba, contó, según su costumbre, una parte de sus aventuras con aquella ilustre westfaliana. «Creo», dijo el abate, «que la señorita Cunegunda tiene mucho ingenio y que escribe unas cartas encantadoras». «Jamás he recibido ninguna», dijo Cándido, «porque pensad que, arrojado del castillo por su amor, no pude escribirle, que poco después me enteré de que estaba muerta, que luego la encontré y que la perdí, y que le he enviado a 2.500 leguas de aquí un emisario cuya respuesta espero». El abate escuchaba atentamente y parecía algo pensativo. No tardó en despedirse de los 2 extranjeros después de haberlos abrazado de manera muy efusiva. A la mañana siguiente, al despertarse, Cándido recibió una carta concebida en estos términos: «Señor, mi queridísimo amado, hace 8 días que estoy enferma en esta ciudad. Acabo de enterarme de que vos estáis aquí. Volaría a vuestros brazos si pudiera moverme. Supe de vuestro paso por Burdeos. Dejé allí al fiel Cacambo y a la vieja que pronto han de reunirse conmigo. El gobernador de Buenos Aires se quedó con todo, pero me queda vuestro corazón. Venid, vuestra presencia me devolverá a la vida o me hará morir de placer». Aquella carta deliciosa, aquella carta inesperada, sacó de quicio a Cándido con una alegría inexpresable, y la enfermedad de su querida Cunegunda lo consternó de dolor. Dividido entre estos 2 sentimientos, coge su oro y sus diamantes y se hace llevar con Martín al palacete donde estaba la señorita Cunegunda. Entra temblando de emoción. Su corazón palpita, su voz solloza. Quiere abrir las cortinas del lecho, quiere que traigan una luz.
Guardaos de hacerlo, le dice la criada. La luz la mata. E inmediatamente cierra la cortina. Mi querida Cunegunda, dice Cándido llorando, ¿cómo estáis? Si no podéis verme, habladme al menos. No puede hablar, dice la criada. Entonces la dama saca del lecho una mano regordeta que Cándido rocía largo tiempo con sus lágrimas y que luego llena de diamantes, dejando una bolsa llena de oro en el sillón. En medio de sus transportes llega un exento seguido del abate Perigordino y de una escuadra. ¿Son estos dos los extranjeros sospechosos?, dice. Los manda detener al punto y ordena a sus valientes llevarlos a prisión. No es así como tratan a los viajeros en El Dorado, dice Cándido. Soy más maniqueo que nunca, dice Martín. Pero, señor, ¿a dónde nos lleváis?, dice Cándido. A lo más profundo de una mazmorra, dice el exento. Tras haber recobrado su sangre fría, Martín comprendió que la dama que se hacía pasar por Cunegunda era una bribona. El señor abate Perigordino, un granuja, que había abusado rápidamente de la inocencia de Cándido, y el exento, otro pillo del que podían deshacerse con facilidad. Antes que exponerse a los procedimientos de la justicia, Cándido, iluminado por su consejo y siempre impaciente por volver a ver a la auténtica Cunegunda, ofrece al exento 3 pequeños diamantes de unas 3000 pistolas cada uno. «Ay, señor», le dice el hombre del bastón de marfil, «aunque hubierais cometido todos los crímenes imaginables, sois el hombre más honrado del mundo. 3 diamantes de 3000 pistolas cada uno. Señor, me dejaría matar por vos en vez de llevaros a un calabozo. Hay orden de detener a todos los extranjeros, pero confiad en mí. Tengo un hermano en Dieppe, en Normandía, a donde voy a llevaros, y si tenéis a bien darle algún diamante, cuidará de vos como yo mismo». «¿Y por qué están deteniendo a todos los extranjeros?», dijo Cándido. El abate Perigordino tomó entonces la palabra y dijo: «Porque un mendigo del país de Atrebasia oyó decir tonterías. Bastó eso para hacerle cometer un parricidio, no como el del mes de mayo de 1610, sino como el del mes de diciembre de 1594, y como muchos otros cometidos en otros meses y en otros años por otros mendigos que habían oído decir tonterías». El exento explicó entonces de qué se trataba. «¡Ah, qué monstruos!», exclamó Cándido. «¿Cómo? ¿Semejantes horrores en un pueblo que baila y que canta? ¿No podría salir ahora mismo de este país donde unos monos provocan a unos tigres? En mi país vi osos, solo he visto hombres en El Dorado. En nombre de Dios, señor exento, llevadme a Venecia, donde debo esperar a la señorita Cunegunda». «Solo puedo llevaros a la Baja Normandía», dijo el barigel. Inmediatamente ordena que les quiten los grillos, dice que se ha equivocado, despide a sus gentes y lleva a Dieppe a Cándido y a Martín, dejándolos en manos de su hermano. Había un pequeño barco holandés en la rada. El normando, con ayuda de otros 3 diamantes, convertido en el más servicial de los hombres, embarca a Cándido y sus gentes en el navío que iba a hacerse a la vela para Portsmouth, en Inglaterra. No era ese el camino de Venecia, pero Cándido creía haberse librado del infierno y esperaba poder tomar la ruta de Venecia en la primera ocasión. Capítulo 23. Cándido y Martín navegan hacia las costas de Inglaterra, de lo que en ellas ven. «Ah, Pangloss, Pangloss! Ah, Martín, Martín! Ah, mi querida Cunegunda! ¿Qué es este mundo?», decía Cándido en el navío holandés. «Una cosa muy loca y muy abominable», respondía Martín. «¿Vos conocéis Inglaterra? ¿Son tan locos como en Francia?». «Es una especie distinta de locura», dijo Martín. «Ya sabéis que estas 2 naciones están en guerra por algunos arpendes de nieve en el Canadá
y que en esa famosa guerra gastan mucho más de lo que todo Canadá vale. No me permiten mis débiles luces deciros con exactitud si en un país hay más gentes que deban ser encerradas que en otro. Solo sé que, en general, las gentes que vamos a ver son muy atrabiliarias. Así hablando, atracaron en Portsmouth. Un gran gentío atestaba la orilla y miraba con suma atención a un hombre bastante gordo que estaba de rodillas y con los ojos vendados en la cubierta de uno de los navíos de la flota. 4 soldados apostados frente a ese hombre le dispararon 3 balas cada uno al cráneo con la mayor tranquilidad del mundo, y todo el gentío se volvió a su casa extremadamente satisfecho. «¿Qué es todo esto?», dijo Cándido. «¿Y qué demonio ejerce en todas partes su imperio?». Preguntó quién era el hombre gordo al que acababan de matar con tanta ceremonia. «Es un almirante», le respondieron. «¿Y por qué han matado a ese almirante?». «Porque no mandó matar a suficiente gente», le dijeron. «Libró combate contra un almirante francés y ha quedado demostrado que no se acercó a él lo suficiente». «Pero», dijo Cándido, «si el almirante francés estaba tan lejos del almirante inglés como este del otro». «Eso es innegable», le replicaron. «Pero en este país conviene matar de vez en cuando a un almirante para animar a los otros». Cándido quedó tan estupefacto y tan sorprendido de lo que veía y oía que no solo no quiso poner pie en tierra, sino que hizo un trato con el patrón holandés, aunque le robase, como el de Surinam, para que lo llevara sin demora a Venecia. El patrón estuvo dispuesto al cabo de 2 días. Costearon Francia, pasaron a la vista de Lisboa y Cándido tembló. Entraron en el Estrecho y en el Mediterráneo. Por fin atracaron en Venecia. «Alabado sea Dios», dijo Cándido abrazando a Martín. «Aquí es donde volveré a ver a la hermosa Cunegunda. Me fío de Cacambo como de mí mismo. Todo está bien, todo va bien, todo va del mejor modo posible». Capítulo 24. De Paquet y de Fray Alelí. En cuanto estuvo en Venecia, mandó buscar a Cacambo por todos los figones, por todos los cafés, por todos los burdeles, y no lo encontró. Enviaba a diario a la descubierta de todos los navíos y de todos los barcos. No había noticia de Cacambo. «¿Cómo?», decía a Martín. «Yo he tenido tiempo de pasar de Surinam a Burdeos, de ir de Burdeos a París, de París a Dipe, de Dipe a Portsmouth, de costear Portugal y España, de atravesar todo el Mediterráneo y la hermosa Cunegunda sin venir. En su lugar solo he encontrado una desvergonzada y a un abate perigordino. Sin duda Cunegunda ha muerto, ya solo me queda morir. Ah, más me hubiera valido quedarme en el paraíso de El Dorado que volver a esta maldita Europa». «Cuánta razón tenéis, mi querido Martín. Todo en la vida no es otra cosa que ilusión y calamidad». Cayó en una negra melancolía y no participó para nada en la ópera a la moda ni en las restantes diversiones del carnaval. Ninguna dama le dio la menor tentación. Martín le dijo: «Sois muy simple, en verdad, si pensáis que un criado mestizo, con 5 o 6 millones en los bolsillos, va a ir en busca de vuestra amada hasta el fin del mundo para traerosla a Venecia. Si la encuentra, se quedará con ella. Si no la encuentra, cogerá otra. Os aconsejo que os olvidéis de vuestro criado Cacambo y de vuestra amada Cunegunda». Martín no era consolador. Aumentó la melancolía de Cándido y Martín no cesaba de probarle que había poca virtud y poca felicidad en la tierra, salvo tal vez en El Dorado, a donde nadie podía ir. Discutiendo sobre esta importante materia, y mientras esperaba a Cunegunda, Cándido vio en la plaza de San Marcos a un joven teatino que llevaba del brazo una muchacha. El teatino parecía lozano, regordete, vigoroso. Sus ojos eran brillantes,
su porte seguro, su rostro altivo, su paso arrogante. La mujer era muy hermosa y cantaba. Miraba amorosamente a su teatino y de vez en cuando le pellizcaban los mofletes. «Me reconoceréis al menos», dijo Cándido a Martín, «que esas personas son felices. Nunca hasta ahora encontré en toda la tierra habitable, excepto en el Dorado, más que desgraciados. Pero apuesto a que esa muchacha y ese teatino son muy felices». «Apuesto a que no», dijo Martín. «No hay más que invitarlos a cenar», dijo Cándido, «y veréis si me equivoco». Los aborda al punto, les presenta sus respetos y los invita a su hostería a comer macarrones, perdices de Lombardía y huevas de Esturión, y a beber vino de Montepulciano, Lágrima Christi, Chipre y Samos. La señorita se ruborizó. El teatino aceptó la invitación y la muchacha siguió mirando a Cándido con unos ojos de sorpresa y confusión sombreados por algunas lágrimas. Apenas hubo entrado en el cuarto de Cándido, ella le dijo: «¿Cómo? ¿El señor Cándido no reconoce ya a Paquet?» A estas palabras, Cándido, que hasta entonces no la había mirado con atención porque solo se preocupaba de Cunegunda, le dijo: «Ay, mi pobre niña, ¿fuisteis vos quien puso al doctor Pangloss en el bonito estado en que le vi?» «Ay, señor, yo misma», dijo Paquet. «Veo que estáis al corriente de todo. Me enteré de las espantosas desgracias ocurridas a toda la casa de la señora baronesa y de la bella Cunegunda. Os juro que mi destino apenas ha sido menos triste. Yo era muy inocente cuando me conocisteis. Un franciscano, que era mi confesor, me sedujo fácilmente. Las secuelas fueron horribles. Me vi obligada a salir del castillo poco después de que el señor barón nos despidiese a puntapiés en el trasero. Si un famoso médico no se hubiera compadecido de mí, habría muerto. Por gratitud, fui durante algún tiempo amante de ese médico. Su mujer, que rabiaba de celos, me pegaba despiadadamente todos los días. Era una furia. Aquel médico era el más feo de todos los hombres, y yo la más desgraciada de todas las criaturas, por ser continuamente golpeada por causa de un hombre al que no quería. Ya sabéis, señor, cuán peligroso es para una mujer desabrida ser esposa de un médico. Este, harto del proceder de su mujer, para curarla de un ligero resfriado, le dio cierto día una medicina tan eficaz que murió a las 2 horas en medio de horribles convulsiones. Los parientes de la señora intentaron un proceso criminal contra el señor. Él huyó y yo fui a parar a la cárcel. No me habría salvado mi inocencia si no hubiera sido algo bonita. El juez me soltó a condición de convertirse en sucesor del médico. Pronto fui suplantada por una rival, echada sin recompensa y obligada a continuar con este abominable oficio que tan agradable os parece a los hombres y que para nosotras no es más que un abismo de miserias. Vine a ejercer la profesión a Venecia. Ay, señor, si pudieses imaginar lo que es verse obligada a acariciar indistintamente a un viejo mercader, a un abogado, a un monje, a un gondolero, a un abate. Verse expuesta a todos los insultos, a todas las vejaciones. Verse obligada a menudo a pedir prestada una falda para ir a que te la levante un hombre repugnante. Verse robada por uno de lo que se ha ganado con otro. Verse despojada por los oficiales de justicia y no tener más perspectiva que una vejez horrorosa, un hospital y un estercolero. Llegaríais a la conclusión de que soy una de las criaturas más desgraciadas del mundo. Así abría Paquet su corazón al bueno de Cándido, en un reservado, en presencia de Martín, que decía a Cándido: «Como veis, he ganado la mitad de la apuesta». Fray Alelí se había quedado en el comedor y bebía un trago esperando la cena. «Pero parecíais tan alegre, tan satisfecha cuando os he encontrado», le dijo Cándido a Paquet. «Cantabais, acariciabais al teatino con una complacencia natural. Me habéis parecido tan feliz como infortunada pretendéis ser».
Ay, señor, respondió Paquette, esa es otra de las miserias del oficio. Ayer fui robada y pegada por un oficial, y hoy tengo que aparentar buen humor para agradar a un monje. Cándido no quiso más pruebas. Confesó que Martín tenía razón. Se sentaron a la mesa con Paquette y el teatino. La comida fue bastante divertida, y al final hablaron con cierta confianza. Padre mío, dijo Cándido al monje, me parece que gozáis de un destino que todo el mundo debe de envidiar. La flor de la salud brilla en vuestro rostro, vuestra fisonomía anuncia la felicidad. Tenéis una joven muy bonita para solaz vuestro y parecéis muy satisfecho de vuestro estado de teatino. A fe, señor, dijo Fray Alelí, que me gustaría ver a todos los teatinos en el fondo del mar. 100 veces he sentido la tentación de pegar fuego al convento y hacerme turco. A los 15 años, mis padres me obligaron a endosarme este detestable hábito para dejar más fortuna a mi maldito hermano mayor, al que Dios confunda. Los celos, la discordia, la ira habitan en el convento. Cierto que he predicado algunos malos sermones que me han valido un poco de dinero. La mitad me lo roba el prior, el resto me sirve para mantener putas. Pero cuando vuelvo por la noche al monasterio, desearía romperme la crisma contra las paredes del dormitorio. Y todos mis cofrades se encuentran en la misma situación. Volviéndose hacia Cándido con su sangre fría habitual, Martín dijo: «Bueno, ¿no he ganado la apuesta entera?» Cándido dio 2000 piastras a Paquette y 1000 piastras a Fray Alelí. «Os aseguro», dijo, «que con esto serán felices». «No lo creo», dijo Martín. «Quizá con esas piastras los hagáis más desgraciados todavía». «Que pase lo que sea», dijo Cándido. «Pero una cosa me consuela. Veo que a veces uno encuentra a gente que no esperaba volver a encontrar nunca. Bien puede suceder que, después de encontrar mi carnero rojo y a Paquette, vuelva a encontrar también a Cunegunda. Deseo que vuestra amada os haga feliz algún día», dijo Martín, «pero dudo mucho de que así sea». «Sois muy duro», dijo Cándido. «Es que he vivido», respondió Martín. «Pero ved a esos gondoleros», dijo Cándido, «¿no cantan sin cesar?» «¿No los veis en su casa con sus mujeres y sus críos?», dijo Martín. «El dogo tiene sus pesares, los gondoleros los suyos. Cierto que, todo considerado, es preferible el destino de un gondolero al de un dogo, mas la diferencia me parece tan pequeña que no merece la pena analizarla». «He oído hablar del señor Pococurante», dijo Cándido, «que vive en ese hermoso palacio a orillas del Brenta y que recibe bastante bien a los extranjeros. Pretenden que es un hombre que nunca ha tenido penas». «Me gustaría ver una especie tan rara», dijo Martín. Inmediatamente Cándido hizo pedir licencia al señor Pococurante para visitarlo al día siguiente.